Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos ya por el capítulo 16. Gracias al Señor que nos ha podido permitir el avanzar. Y vamos a estar exponiendo el día de hoy de los versículos 14 al 24. Hechos 16, 14 al 24. Ayer les mandé en el chat de la iglesia para que estuvieran leyendo previamente esto. Les mandé también una imagen, ¿verdad?, de la cual estaremos hablando ahora, ahí de lo que era un cepo, ¿verdad? Y vamos a estar exponiendo esta mañana el sermón que he titulado Unos se convierten y otros se enfurecen. Unos se convierten y otros se enfurecen. Hechos 16, 14 al 24. Vamos a leer el texto y no lo pierdan porque vamos a estar yendo prácticamente versículo por versículo para estarlo analizando. Hechos 16, 14 al 24. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Que el Señor bendiga su palabra. Este es el texto que estaremos viendo el día de hoy. La predicación de este texto originalmente la tenía más extensa, cubriendo la parte del carcelero también, pero no nos va a dar tiempo de ver tanto material en una sola exposición. Entonces, digamos que hoy vemos la primera parte y concluiré el próximo domingo con este pasaje, incluyendo la parte de la interacción con el carcelero ahí en Filipos. Hoy quiero retomar algunos temas que no pude cubrir la semana pasada cuando también tocamos el tema de Lidia, ¿verdad? Y es el tema que vemos en el versículo 14. Leamos nuevamente el versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Recordemos que esta referencia a que Lidia adoraba a Dios, ¿verdad? Ustedes que han venido siendo fieles a la exposición del libro de los Hechos, ya pueden entender hoy claramente que teníamos algunos gentiles que simpatizaban, digámoslo así, con la religión judía, que entendían que el Dios que adoraban los judíos era el Dios verdadero, que entendían que la ley era una ley buena, dada por Dios, tenían afinidad, digámoslo así, con la creencia judía, pero no se habían adherido a la creencia judía. Eran simpatizantes, eran adoradores de Dios, eran temerosos de Dios, como le llama el Señor a Cornelio también. ¿Se acuerdan? Entonces, el tema aquí es que Lidia es una de estas personas. En el caso de Cornelio teníamos que era un temeroso de Dios también, que se definen como personas que, a pesar de esa simpatía que tenían por el judaísmo, ni se circuncidaban, ni en algunos casos guardaban las leyes alimenticias. Entonces, Lidia era uno de estos devotos, que al igual que Cornelio, creían en Dios, pero que no se habían convertido plenamente al judaísmo.
Había una extensa comunidad judía en Tiatira y quizás ella había llegado allí por primera vez a su fe en Dios. Como había hecho con Cornelio, Dios abrió su corazón. Vean que este versículo lo dijimos la semana pasada, es contundente. La salvación es de nuestro Dios. Pablo ciertamente predica el Evangelio, pero es Dios quien abre el corazón de Lidia para que esté atenta al mensaje. Necesitamos una regeneración de parte del Espíritu Santo, de que cambie nuestro corazón, que está muerto en delitos y pecados, para que atienda el mensaje del Evangelio. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Es algo que se tiene que discernir espiritualmente. Entonces, el mensaje del Evangelio es lo que Dios usa para que el pecador, a quien Él ha abierto el corazón, sea salvo. No es un mérito del predicador, no es que tantas piruetas puedo hacer yo acá, no es que método use yo para poder comunicar el Evangelio, es el Espíritu Santo cambiando el corazón de una persona. Véanlo nuevamente, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, era una de estas gentiles, ¿verdad?, que convencidas del judaísmo, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso nuestra oración es que cuando usted viene acá, el Señor abra su corazón, que usted pueda entender el Evangelio, pero eso es una gracia de Dios. Él da oídos para oír. Por eso cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Es Él dando esa vida, ese corazón de piedra, cambiándolo por un corazón de carne, como está la promesa en el Antiguo Testamento. Claramente la Biblia nos refleja, no como personas que éramos, ahí unos que estamos prácticamente muertos y necesitamos un empujoncito, no, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida cuando estábamos en esa condición. Pablo habló ante este grupo de mujeres, ¿verdad?, entre las que está Lidia, y ese es un hecho fascinante por sí mismo, que es algo que no pudimos comentar la semana pasada. El hecho de Pablo compartiendo el Evangelio con una serie de mujeres ya es un hecho fascinante. ¿Por qué? Recuerden la reacción que tuvieron los discípulos cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Ellos se sorprenden de ver a Jesús hablando con una mujer, y además no solo una mujer, sino una mujer samaritana. Por las costumbres de la época no era bien visto que un hombre conversara con una mujer. Pablo era un fariseo, recuerdan que él mismo decía, miren, en cuanto a la ley, fariseo, yo era un fariseo, yo era un guardador de la ley. Era un fariseo. Durante los largos años de su juventud, él tenía que haber repetido una oración que repetían ellos diariamente, que esta oración, oigan lo que dicen, y le pido a las hermanas que no chillen demasiado los dientes con esto que voy a leer. Dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Esa era lo que recitaban estos judíos diariamente. Eran vistas como una persona de segunda categoría. El hombre que escribió Gálatas 3:28 probablemente oraba de esa forma. Y en Gálatas 3:28, ya transformado por el poder del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces vean cómo el mensaje cristiano llega a cambiar estas circunstancias. Y vemos a Pablo aquí predicando a este grupo de mujeres que están ahí en este lugar de oración. Porque recordemos que en Filipos era un lugar que había tan poquitos judíos que no tenían una sinagoga, tenían un lugar donde se reunían a orar. El apóstol de Jesucristo no encontró a ningún hombre en el lugar de oración, pero nada impidió que le predicara a las mujeres allí reunidas. Se atrevió a hacerlo porque el Evangelio había cambiado la concepción y lo había transformado por completo. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces vean lo que pasa con Lidia. El Señor la salva, y ya que la salva, ella pide ser bautizada. Ella es bautizada en ese momento.
¿Qué es el bautismo? Es ser sumergido en aguas, haciendo la semejanza de que hemos muerto en Cristo, una vida de pecado, y hemos resucitado a una nueva vida en Él. Por inmersión, como creemos la Iglesia Bautista, que interpretamos correctamente la palabra bautizo, que significa sumergir a una persona, no por rociamiento. Ella no solo creyó, sino que se identificó públicamente con Cristo al ser bautizada. Probablemente se reunió un grupo de gente, había personas ahí, se tiene que haber reunido un grupo de gente a ver qué está pasando con esta mujer que está siendo bautizada. Recordemos que Lidia era una mujer económicamente solvente, ¿verdad? Se dedicaba a la venta de púrpura. Explicamos la semana pasada lo caro que era eso, ¿verdad? El precio tan alto que alcanzaba ese tipo de comercio. Nuestra confesión de fe, o sea, lo que confesamos como iglesia, que está atrás, y si usted no tiene una, pídale a los hermanos diáconos que le regale una. Nuestra confesión de fe se refiere al bautismo de la siguiente forma. Se refiere como una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser, para la persona bautizada, una señal de su comunión con Él en su muerte y en su resurrección. De estar injertado en Él, de la remisión de sus pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Ese testimonio tan hermoso se da a través del bautismo. Como tenemos tantos temas hoy en este capítulo, y la conclusión la hago el próximo domingo, quiero hacer algunas aplicaciones de una vez en el transcurso de la exposición de estos versículos. Uno, que en Cristo, de lo que vimos acá, que es Pablo predicándole a mujeres que probablemente antes en su religiosidad la menospreciaba, entendamos que en la iglesia del Señor tenemos una diversidad enorme de personas. Tenemos mujeres, hombres, personas de todo lugar en este país y fuera de este país. Tenemos personas extranjeras acá con nosotros. Tenemos personas grandes, pequeñitas, gordos, flacos, gente de todo linaje, nación, pueblo, lengua tenemos dentro de la iglesia del Señor. Y tenemos que entender que ese es el plan del Señor. Y tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros con esa diversidad que el Señor dejó dentro de la iglesia. Diversidad que debe ser entendida dentro de los parámetros del Señor, ¿verdad? No como lo entiende este mundo. Diversidad que entiende que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Personas de diferentes estratos económicos. El Señor, por el puro efecto de su voluntad, le plació que unos tengan más ingreso económico que otros. ¿Qué hacemos? Nos ayudamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros. Nos consultamos cómo estamos para ver si podemos ayudarnos y orar los unos por los otros. Pero somos una iglesia, somos una familia, somos un cuerpo en el Señor. Y tenemos que aprender a dar gracias a Dios por esa diversidad de miembros. No tenemos un solo cuerpo y muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y eso es lo hermoso de la iglesia. Es el único lugar que usted puede ver gente con tantos niveles educacionales, con tantos niveles sociales, con tantas diversidades de etnias en un solo lugar, con un solo objetivo, que es adorar el nombre del Señor. Y eso lo vemos acá, Pablo predicándole a este grupo de mujeres. Y vemos algo muy hermoso en Lidia también, que debe usted cuestionarse por qué usted no ha dado ese paso. Si el Señor lo salvó, el bautismo es un paso necesario, es un paso inminente, es dar ese testimonio público de que el Señor le salvó, de que usted ha muerto a una vida de pecado y ha sido resucitado a una nueva vida en Cristo. ¿Por qué lo está postergando tanto? ¿Qué le está impidiendo a usted ser miembro de la iglesia? Cuestiónese eso, pregúntese usted mismo, ¿qué es por qué usted está dejando tanto de lado esta bendición? Versículo 15 también nos dice que fue bautizada y su familia, ¿verdad? Dice el versículo 15. Y aquí quiero hacer una muy breve referencia, porque si no se nos va toda la predicación en el debate de qué significa y su familia. Solo quiero no dejar de comentar que, por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos usan este versículo para decir que por referencia, ¿verdad? Por una inferencia, más bien, se infiere que ahí está la presencia de infantes.
¿verdad? Cuando se habla de su familia. Lo que pasa es que el versículo no lo dice. Pero en este versículo, a diferencia de lo que ocurre con el de Cornelio, tampoco dice que todos oyeron la palabra. Lo que pasa es que también la Biblia se interpreta con otros pasajes de la palabra del Señor. En el caso de Cornelio, los que fueron salvos, todos escucharon la palabra del Señor. Y vamos a ver la próxima semana que el caso del carcelero nos aclara aún más esta posición. Como les digo, nuestros hermanos, a quienes amamos y aquí quienes sabemos que son servidores del Señor, pero ellos bautizan infantes, toman este versículo como inferencia para pensar de que cuando dice que y su familia, incluye a los niños. Recordemos cuando estudiamos Hechos 11, versículos 12 al 14, cuando Pedro describe lo sucedido en la casa de Cornelio, dice lo siguiente: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, pero también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, refiriéndose aquí a Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué fue lo que salvó? ¿Qué fue lo que trajo la salvación a Cornelio y a los que estaban ahí, a toda su casa? Las palabras que fueron predicadas por Pedro. El Evangelio, eso fue lo que trajo la salvación. Entonces ese salvos tú y tu casa debe entenderse no separado de el entender el mensaje de salvación que el Señor destinó para que los pecadores sean salvos, la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué es lo que, si usted, mucha gente puede estar aquí hoy visitándonos y no entiende qué es el Evangelio? Evangelio significa buena noticia. Eso es lo que significa Evangelio, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que en Cristo hay salvación. De que usted sí puede presentarse ante un Dios 3 veces santo a decir: Señor, soy justo delante de ti. No por mis justicias, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo Jesucristo. Por la vida que Él vivió perfectamente, caminando aquí en la tierra, cumpliendo perfectamente la ley del Señor, siendo tentado en todo pero sin pecado, y por la muerte que Él murió en la cruz del Calvario, donde Él recibe el pago de parte de Dios de lo que yo merecía haber recibido. Ese es el Evangelio. Pero ese Evangelio tiene una mala noticia también, que si usted no entiende que es solo en Jesucristo que hay salvación, la única cosa que le espera es una horrenda expectativa de juicio. Usted va a conocer a Cristo de una u otra forma. Usted lo va a conocer o como su Salvador, o usted lo va a conocer como su juez. Solo en Cristo hay salvación. No hay forma de que un hombre se pueda presentar delante de Dios como justo. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Solo en Cristo. La buena noticia es que sí hay esperanza. Si usted entiende esta mañana como lo entendió el ladrón en la cruz, ¿verdad?, que ya no tenía esperanza, está muriendo a la par de Cristo, y Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solo Cristo. No son nuestras justicias, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Bien, versículo 15, sigamos. Si tienen más dudas al respecto de si los niños y todo esto, Manuel les maneja ese tema perfectamente y lo pueden contactar, y sé que va a estar feliz de que lo contacten al respecto. Entonces pídanle más información a nuestro pastor Alex. Dice el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia, dice aquí, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice, nos obligó a quedarnos, dice Lucas, porque vea que dice nos, ¿verdad? Lucas está metiéndose ahí. Recuerden que en esta comitiva de predicación estaban Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. ¿Okay? Estos son los 4 que andan en ese momento. Lucas está diciendo, nos obligó a quedarnos. Debió haber transcurrido un poco de tiempo suficiente de todos modos para que Pablo y Silas y los demás vieran la conversión de Lidia como para valorarla como algo genuino.
que su testimonio público continuaba y que su carácter y reputación eran irreprochables. No hay ningún indicio de que Lidia estuviera casada. Vean que ahí la menciona siempre a ella solita, ¿verdad? La menciona yendo a la oración sola, ella dice mi casa, ¿verdad? Que posen en mi casa. Habría sido una imprudencia que 4 hombres se hubieran instalado en la casa de una mujer si sus credenciales no estuvieran fuera de toda duda. Tal movimiento podría haberlos manchado a ella y a ellos como misioneros. Pero vean qué importante es esto. La hospitalidad siempre ha sido una de las gracias humanas. Junto con vestir al desnudo, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al solitario, Jesús lo convierte en uno de los requisitos básicos de la vida en su reino. Fui forastero y me recibisteis. Vean que la hospitalidad es muestra de un carácter cristiano. Cuando Pablo y sus amigos se quedaron sin amigos en una ciudad hostil, Lidia les brindó la hospitalidad de su hogar. La invitación de Lidia a los 4 misioneros a quedarse en su casa indica en sí misma que ella contaba con recursos considerables. Vean que para que ella pueda decirles, vengan ustedes 4, quédense aquí en la casa, quiere decir que Lidia era una persona que tenía buenos ingresos económicos, producto de la venta de púrpura, ¿verdad? Como que los que no entendieron bien lo de la púrpura, los invito a que vean el video de la semana pasada para que escuchen la explicación de qué significaba la venta de púrpura. Las palabras "y nos obligó a quedarnos" dan a entender que se mostraron ellos reacios, digamos al principio, como que no estaban aceptando la primera entrada, pero ella los presionó para que aceptaran su oferta. O sea, ella insistió, miren, no tienen que quedarse en mi casa. Lidia hizo que la aceptación de su hospitalidad por parte de los misioneros fuera la prueba de que realmente creían que ella era creyente. Pero ella no limitó, para que más adelante, la otra semana lo vamos a ver, a abrir su casa a los misioneros, sino que ella permite que su casa se convierta hasta en un lugar de reunión de la comunidad cristiana de ese lugar. Eso lo vamos a ver en el versículo 40 la próxima semana. Vean esto qué interesante. Aquí estamos hablando de Filipos. Estamos hablando de Filipos. ¿Cómo inicia la iglesia de Filipos? Y vamos a ver que de las iglesias que Pablo funda como misionero, la iglesia de Filipos se destacó por ser de las más generosas, por ser de las iglesias más generosas. Es algo que Pablo destacó siempre. Vean lo que dice Filipenses 4, 15 al 19. Vean lo que les dice Pablo a la iglesia de los filipenses. Para que sepan otros, ¿verdad?, que hay veces no podemos dar las cosas por sentados. Cuando vemos la carta a Filipenses, es que Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Filipos. Y ahorita, este caso de Lidia que estamos viendo, es Pablo predicando en Filipos. ¿Okay? Entonces, para que sepan que por esta es la conexión. Dice Filipenses 4, 15 al 19. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Vean qué triste. Ninguna iglesia participó conmigo. Nadie me mandó nada. Es lo que está diciendo Pablo. Sino vosotros solos. Sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Estaba yo en Tesalónica predicando y me llegaba la ofrenda de los filipenses. No es que busque dádivas, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces uno ve esto. Bueno, también les voy a leer otro versículo por él. En la iglesia de Corinto, Pablo está predicando a los corintios, le manda esta carta a los corintios y les dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, otras iglesias son las que me están mandando mi sostenimiento para servirles a ustedes, le dice Pablo a los corintios. Entonces, ya sabiendo uno esto y viendo lo que está pasando con Lidia en la casa de ella y todo, uno se siente tentado a ver a Lidia ahí atrás de eso, ¿verdad? Se siente tentado a ver que es esa dadivosidad de ella, de querer hospedarlos, de querer, ¿verdad?, abrir su casa para que la iglesia, la comunidad esté ahí.
y querer suplir para los apóstoles es algo que impregnó a esa iglesia en Filipos y siguieron teniendo ese cuidado del apóstol Pablo. Qué bonito, ¿verdad? Es algo que debería también como iglesia llamarnos a interesarnos en eso. Hoy por hoy nuestra iglesia está comenzando y tenemos, ¿verdad? Toda la bendición que el Señor nos está dando. Vemos acá la iglesia llena. Eso es una enorme bendición. Para los que nos visitan, nuestros pastores que tenemos acá en la iglesia no perciben salario de parte de la iglesia. Es algo que esperamos que en un futuro, más adelante, el Señor nos provea a un pastor a tiempo completo, lo cual sería una gran bendición. Pero que nuestro ánimo como iglesia sea dar para el reino, sea dar para la propagación del reino de los cielos. Como decía mi hermano David orando, no preguntando, ¿será que estoy dando mucho para el Señor, verdad? Ay, qué torta, y es que, no, qué bendición dar de lo que el Señor me dio. Dar conforme Él me ha bendecido, conforme hemos sido prosperados. Es lo que dice la palabra del Señor, para la propagación del reino. Uno de los errores que cometemos nosotros, las iglesias bautistas reformadas, es que como muchos venimos de un contexto, ¿verdad?, donde se hablaba cada día del dinero, después no hablamos del dinero, lo cual también es caer en un extremo peligroso. ¿Por qué? Porque el Señor es todo. Vean que leímos un pasaje aquí que claramente Pablo le dice a los filipenses: gracias porque ustedes estuvieron cuidándome, estuvieron pendientes de mí cuando nadie más me mandaba nada. Digo yo, qué bonito deben haber sentido los filipenses cuando les llegó esa respuesta, ese elogio. Pero qué feo para las otras iglesias también ver que por qué los filipenses sí pensaban en Pablo y por qué ellos no. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué no se estaba dando esa misma preocupación? Versículo 16, rápidamente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, vean que nuevamente siguen Pablo y Silas y Timoteo y Lucas ahí, siguen ahí en Filipos, están yendo hacia el mismo lugar de la oración donde le predicaron a Lidia y a las otras mujeres, y dice el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vemos este segundo incidente que se nos registra en este capítulo, registrado por Lucas. Contrasta bastante con lo primero que se nos dice de Lidia. Primero fue la conversión de una mujer comerciante, ahora vemos la liberación de una esclava cautiva por un demonio. Después de su primer contacto con el grupo que se reunía en el lugar de la oración, Pablo y sus compañeros hicieron repetidas visitas para predicar y enseñar. En algún momento la esclava comenzó a seguirlos y gritarles, lo que convirtió en el centro de atención al público. Esta joven esclava tenía un espíritu mediante el cual predecía el futuro. La expresión un espíritu de adivinación es la traducción que usó Reina Valera para traducir del griego neuma pitonos, que así se escribe, que si usted lo traduce literalmente lo que dice es un espíritu de pitón, así es como se traducía si lo tradujeran literal. Pitón significa, ¿verdad?, es una serpiente pitón. Pero a través de varias asociaciones llegó a usarse a veces cuando se hablaba de un ventrílocuo, una persona que ¿verdad?, estos como esos que ponen los muñequitos, ¿verdad?, y hablan ellos, y habla el muñequito y es que están pasándole la voz, así también los denominaron, y también para los adivinos. Pero aquí implica algo más que ventriloquismo. Kistemaker, por ejemplo, el comentarista, dice lo siguiente: en el griego Lucas escribe que ella tenía un espíritu de nombre Pitón, dice que se traduce como adivinación. La palabra Pitón hace referencia a la legendaria serpiente que guardaba el oráculo de Delfos, ¿verdad? Eso es un santuario en la Grecia central, pero que fue muerta por el dios de la profecía, Apolo. Entonces, Pitón guardaba el oráculo de Delfos, Apolo la mata, entonces Apolo va a recibir después ese nombre, ¿verdad? Años más tarde el término empezó a significar un espíritu de adivinación que habitaba en un medium. Los griegos y los romanos valoraban mucho los augurios, ¿verdad? Ellos como quien no sale de la casa antes de leer el horóscopo, ¿verdad? Entonces te dice, ay, yo soy Sagitario, voy a ver qué dice el hoy, ¿verdad?, el horóscopo para mí. Entonces hay gente que es así. Los romanos y los griegos valoraban mucho eso. Entonces ningún comandante, por ejemplo, iba a una guerra si antes no consultaba
a un adivino que le dijera cuál iba a ser el resultado de esa guerra. Vean que un poco de eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando están Josafat y Acab, ¿verdad? Que están ahí para ir a la guerra, empiezan a consultar a profetas para que les digan a ver qué va a pasar en esa guerra. Todo el mundo les está diciendo, vayan tranquilos, van a ganar, ¿verdad? Todo está fácil. Y viene Micaías y le dice, no señores, la cosa no es así. Y lo encarcelan, ¿verdad? Porque más bien Acab se enoja y dice, ve, yo se lo dije, nunca nos dice cosas buenas este profeta. Entonces no iban los comandantes sin consultar a un adivino, un emperador no decretaba algo si antes no consultaba a un adivino para ver qué resultados iban a tener. La forma en que lo narra el pasaje no es como si fuera una superstición, nos dice que esta muchacha estaba efectivamente poseída por un demonio. Y los amos veían gran ganancia o tenían gran ganancia con esta actividad de ella. Dice el versículo 17, esta, o sea la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas se incluye, ¿verdad?, entre el grupo, vean que ahí va, dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, o sea gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Encontramos en los evangelios, ¿verdad?, que dice el 17 que varias veces ella hacía esto y lo que decía era que estos hombres anuncian el camino de salvación y son siervos del Dios Altísimo. Si ustedes ven, Pablo más adelante se molesta porque ella está diciendo este mensaje y lo está diciendo ahí en voz alta. Pero es que si ustedes recuerdan, Jesucristo tampoco aceptó cuando los demonios decían cosas como estas, como diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Él nunca aceptó esta manifestación de verdad, digámoslo así, de parte de los demonios. Por ejemplo, Marcos 1, 23 al 25 nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Eso dijeron los demonios, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Lo que el demonio está diciendo es cierto de Jesús, es el Santo de Dios. Y si se quiere, este demonio en este episodio de Marcos reconoce mucho más que mucha gente hoy en día. Reconoce a Jesús como el Santo de Dios. Pero vean que Jesús no acepta esa manifestación. ¿Por qué? Por de dónde viene, por la fuente. Es un demonio el que está manifestando eso. Pueden ver similares en Marcos 3:12 y en Lucas 4:35. Jesús había venido a deshacer las obras del diablo, así lo dice 1 Juan 3:8. Y una de las obras terribles de Satanás se manifestó en la posesión demoníaca de algunas personas. Jesús silenció constantemente a los espíritus malignos, ya que no quería ningún testimonio de una fuente nefasta. Pablo tampoco quería esa clase de testimonio. De hecho, si ustedes se ponen a ver, es totalmente cierto lo que la muchacha está diciendo de ellos. Ellos son siervos del Dios Altísimo y es igualmente cierto que anunciaban el camino de salvación. Las dos cosas son ciertas. Sin embargo, dar esa clase de testimonio era competencia únicamente del Espíritu Santo, no de un espíritu inmundo. Los espíritus malignos mienten, engañan, y su testimonio está manchado de falsedad. Si bien el testimonio de este espíritu de pitón, como dice el griego, o espíritu de adivinación, sobre la misión y el mensaje de Pablo y sus compañeros es verdadero, la fuente del testimonio es falsa. Vean que una fuente falsa puede dar vestigios de verdad. Pero ¿por qué una fuente falsa de vestigios de verdad no dice, que no quiere decir que esté bien recibir ese mensaje? Pablo no se sintió complacido ni halagado de que esta muchacha lo siguiera por todas partes, dando un testimonio demoníaco de su trabajo. Versículo 18. Véanlo ahí en su Biblia, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días. O sea, la mujer no fue solo una vez, sino que constantemente estaba siguiéndolos al lugar de la oración y pasaba diciendo eso. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora.
Como les dije, esta muchacha está diciendo la verdad. Entonces, ¿por qué no dejarla? Si está diciendo la verdad, ¿por qué Pablo no la deja ahí? Que siga, es un altavoz, ¿verdad? Más bien llamando a la gente para que vengan al lugar de la oración. Y la respuesta es porque cuando el diablo dice la verdad sobre la iglesia, se crea un peligro. Cuando Satanás dice la verdad sobre la iglesia, se crea un peligro. Satanás, aunque es el padre de las mentiras, declara las verdades más importantes cuando puede. Al hacerlo, lo hace para servir a sus propósitos. Vean, traten de hablar ustedes con uno de estas falsas sectas que están en los parques, que no honran el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no estiman que es el Hijo de Dios, que no estiman que es Dios. Y usted los oye hablar y lo envuelven de tal forma que usted dice, no, pero es cierto, lo que está diciendo es verdad, mira, me lo está mostrando con la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado de eso. Satanás es capaz de usar vestigios de la verdad y pedacitos de la verdad para complacer sus intereses. El término Dios Altísimo, porque es lo que dice, estos son siervos del Dios Altísimo. El término Dios Altísimo era un término común en el Antiguo Testamento para Dios, pero también el mismo término se usaba en el mundo gentil, y particularmente para adorar a Zeus. Entonces, nada más para que vayamos pensando en algo así. El camino de salvación es algo que no necesariamente iba a ser claro para un gentil. ¿Qué entendería el gentil cuando dijera, ellos les anuncian el camino de salvación? El mundo greco-romano estaba lleno de salvadores. Estas aclamaciones pueden haber sido bastante ciertas, pero estaban expuestas a demasiados malentendidos para los oyentes paganos. Al final Pablo no toleró más, o sea, ya lo cansó, lo sacó de sus casillas, digámoslo así. Y esta muchacha día con día estaba en ese plan. Y en el nombre de Jesucristo le mandó al demonio que saliera de ella. Y salió, dice, en aquella misma hora, en obediencia a su mandato y a su autoridad apostólica. Esto es algo muy importante. Porque mucha gente entonces cree que nuestro ministerio como iglesia es andar sacando demonios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ciertamente una posesión demoníaca. No hay que ¿verdad? Tratar de pensar, no, mire, es que esto está simbolizando algo, ¿verdad? Alegorizar esto, no. Hay una posesión demoníaca. Pero ¿quién está sacando ese demonio? ¿Quién está haciendo quién está dando esa orden en el nombre del Señor Jesucristo? Alguien a quien le había sido dada esa autoridad, como apóstol de Jesucristo. Marcos 3, 13 al 15 nos dice que eso era un don para los apóstoles, esa liberación. Dice Marcos 3, 13 al 15, después subió al monte, Jesús, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. El Señor le dio esa autoridad a los apóstoles. Aquí tenemos a Pablo haciendo lo que el Señor en su autoridad le dio poder para hacerlo. Este pasaje no nos aclara que la joven fue salva, no lo sabemos. Nada más nos dice que la muchacha fue libre de esa posesión demoníaca. Vean lo que dice el versículo 18, y salió en aquella misma hora, o sea, salió de ella en aquella misma hora ese espíritu inmundo. Puede ser que haya sido nada más libre de esa posesión demoníaca. Muchos autores, ¿verdad?, tienden a decir, no, tiene que haber sido, ¿verdad?, que de una vez se le predicó y fue salva. No lo sabemos, no podemos especular donde la Biblia no nos da esa luz. Entonces, hasta el momento tenemos una persona que ha sido salva porque el Señor le abrió el corazón, Lidia. Ella fue atenta al mensaje del Evangelio, y tenemos una muchacha liberada de un espíritu de adivinación. Versículo 19. Pero viendo sus amos, recuerden que es una esclava, o sea, ella es un objeto que le pertenece a unas personas que están lucrando con sus habilidades. Entonces dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. O sea, estas personas vivían de lo que lograban con las habilidades de adivinación de esta muchacha. Entonces dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los dueños de la muchacha estaban enfurecidos
porque se les arruinó el negocio. Se les cayó la fuente de ganancia. ¿A quiénes responsabilizaron de eso? A Pablo y a Silas. Entonces los agarran, los prenden y los llevan a las autoridades. Ahí, ya en el versículo 17 se detiene la narración en primera persona. Ya Lucas ahora va a empezar a narrar en tercera persona. Esto va a ocurrir hasta el versículo 6 del capítulo 20, donde vuelve Lucas a incluirse en la narración. Vean que Lucas y Timoteo no están entre los agarrados aquí, para los capturados para llevar ante las autoridades. Nada más se llevan a Pablo y a Silas. Ahorita les voy a explicar por qué. Versículo 20. Y aquí viene la explicación de que por qué probablemente pasó esto. Y presentándose a los magistrados, estos magistrados probablemente son las mismas autoridades que se mencionan en el 19. Y presentándose a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Vean, he aquí el argumento de por qué agarran solo a Pablo y a Silas. Esto probablemente explica por qué es que Lucas y Timoteo no fueron molestados. Lucas era obviamente un gentil. Ese se le veía a lo gentil probablemente por todo lado, ¿verdad? Entonces Lucas es obviamente gentil. Y Timoteo era mitad gentil, ¿verdad? Recuerdan que Timoteo es de padre gentil y de madre judía. Entonces, también probablemente parecía gentil. Ahora, ¿cómo se veía un gentil? No tengo ni la más mínima idea. La cuestión es que eran detectables, ¿verdad? O sea, es como nosotros mismos podemos ver personas de ciertas nacionalidades con solo verlos cómo son. Y usted dice: no, esta persona tiene que ser de tal lado, esta persona tiene que ser de tal otro. Entonces, ellos, como eran gentiles o parecían gentiles, no los molestan. Los sentimientos antijudíos eran algo conveniente para que estos hombres que perdieron su fuente de ganancia pudieran llevar a los magistrados a estas personas, a Pablo y a Silas. Pablo y Silas eran judíos y en ese momento había más prejuicios que los habituales. Los judíos no eran como el resto de la gente, no adoraban a los dioses, formaban parte de un grupo cerrado, ¿verdad? O sea, los judíos se mezclaban con judíos, ¿verdad? Nada más y no compraban carne, por ejemplo, en los mercados gentiles. Ya el emperador Claudio para ese momento había expulsado a los judíos de Roma. Esto lo vamos a ver en el capítulo 18. En el capítulo 18, vean lo que dice el versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia dice, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ven que ya había una cierta mala percepción para los judíos. Los magistrados, que probablemente eran como les digo, los gobernantes que se hablan en el versículo 19, eran romanos. Entonces, esto no se lo digo porque es un poco enredado. Y vean que lo que dice el versículo 20 es que los llevan ahí y dicen lo siguiente: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Cuál es el cargo que ellos dicen que están? ¿Qué fue lo que hicieron? Alborotadores de la ciudad. Si ustedes ven, la palabra que se usa es prácticamente diciendo: estos hombres estaban planeando un motín. ¿Y por qué hacen eso? Vean que en el versículo 21 también hay otra acusación. No solo alborotan la ciudad, sino que dice: enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Vean, aquí está más el elemento de distinción. Estos judíos vinieron a hacer un motín y están enseñando cosas que no nos es lícito a nosotros hacer como romanos. Dos acusaciones es lo que hacen ellos ante los magistrados. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque no pueden llevarlos a los magistrados a decir: le sacó el demonio a nuestra fuente de ganancia. ¿A dónde está el delito ahí? No hay nada. Era una cuestión ahí circunstancial. Esa era la fuente de ganancia de ellos, y la cólera que sentían ellos con Pablo y Silas era que se les había ido la fuente de ganancia. Pero no podían ir a acusarlos ante los tribunales por haber sacado un demonio. Ese no era un delito. Tenían que inventar algo contra ellos para que fueran supuestamente juzgados ante las autoridades. Y los delitos que supuestamente les están imputando a ellos es amotinarse y enseñar cosas que van contra las costumbres romanas.
Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Sin juicio, sin oírlos, en una violación tan grave de todo principio de justicia. No se les escuchó, no se les permitió el expresar sus alegatos, ¿verdad? Simplemente les quitan su ropa delante de todos y empiezan a azotarlos con varas. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas. ¿Qué vamos viendo aquí también que nos puede servir como iglesia, mis hermanos? La predicación del Evangelio no siempre le va a ser agradable a todos. Para unos va a ser olor de vida, va a ser una bendición, pero otros van a sentir odio por la iglesia. Hoy en la mañana, cuando llegamos, el hermano Al y la hermana Gina estaban ahí limpiando un montón de basura que nos dejaron en una esquina. Basura que olía espantoso. Es alguien que adrede vino y dejó eso ahí. Les caemos mal. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Cuando el Señor resucita a Lázaro, unos empiezan a maravillarse y a dar gloria a Dios por lo que ha ocurrido, y otros van inmediatamente y lo acusan con los alguaciles. ¿Por qué unos reaccionan así y otros de otra forma? Lo que habían hecho Pablo y Silas acá le causó furia a mucha gente. El pueblo estaba agolpado, dice ahí. Se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. No látigos, con varas. Tenían varas en sus manos y empezaron a golpearlos en sus espaldas. Imagínense el dolor que eso debe causar. Ninguno de los cargos era válido. La apelación a los sentimientos antijudíos y al orgullo nacionalista romano convenció a la multitud. La insinuación de una amenaza al orden civil evidentemente convenció a los magistrados, y los magistrados tenían la responsabilidad de hacer cumplir las leyes romanas. Sin embargo, en este caso, como les digo, no defendieron la justicia por ningún lado. No investigaron cargos, no llevaron a cabo una audiencia, ni le dieron a Pablo y a Silas la oportunidad de defenderse. Los magistrados se dejaron convencer fácilmente y furiosamente les arrancaron las ropas y los hicieron azotar. Versículo 23 dice: después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Vean que esos detalles no podemos dejarlos pasar, mis hermanos. Los azotaron mucho. No fue eso, no fueron solamente azotados, fueron azotados mucho. Después de esa golpiza que les dan, los agarran, dice, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, no es solo ténganmelos en la cárcel, ténganmelos en un lugar bien seguro, bien seguro. El odio hacia la iglesia, mis hermanos, muchas veces va a llevar a los incrédulos a levantar cargos falsos contra la iglesia del Señor. Y es algo en lo que tenemos que estar preparados. Nos va a llevar a que haya levantamientos de cargos contra la iglesia, pero también contra creyentes. Muchas veces a usted lo van a acusar de cosas falsas, van a decir mentiras contra usted. Y Jesús nos advirtió de eso. Jesús nos advirtió de eso. Él nos dijo, mire, no, si usted es cristiano verdadero, de usted nunca van a hablar mal. No. El Señor que dijo, gozaos y alegraos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo el Señor, os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Probablemente, mis hermanos, llenos de ronchas, llenos de magulladuras, con sus espaldas hechas una masa de cortes, con los terminales nerviosas, ahí provocando gran dolor, los encierran en la cárcel. Esto es uno de los casos que Pablo menciona en 2 Corintios 11:25, cuando él empieza a decir todo lo que ha recibido, que dice, he naufragado, he estado en peligros, y él dice que fue azotado con varas por los romanos, 3 veces.
Versículo 24. 23 leo nuevamente 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, o sea, el carcelero, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Es que esos son detalles que a veces no ponemos atención. Las cárceles romanas, mis hermanos, tenían un espacio relativamente habitable, digámoslo así, que era la parte de afuera, donde estaban los guardias, estaban algunos presos ahí que podían estar con cierto grado de libertad. Pero eso de adentro, esa cárcel de más adentro, eran lugares insalubres, con muy poca luz, con muy poco aire. El cual, recibiendo el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y aseguró los pies en el cepo. Muchas veces leemos la Biblia y no sabemos nada de qué es un cepo, por ejemplo. Pero es como está en mi lectura diaria, así los metió en el cepo y no sabemos qué es. Por eso les mandé al chat de la iglesia una fotito de lo que es un cepo. Es una pieza, digamos así, de madera con agujeros. Se levantaba la parte superior y bajaba para que para que los agujeros quedaran así y puedan meter los pies de los presos y quedaran en una sola posición. Ahí sentados todo el día, con sus piernas estiradas. Trate de estar usted un ratito así. Y usted va a ver que le van a empezar a temblar las piernas y le van a agarrar calambres y se le van a entumecer y todo. No solamente fueron golpeados, no solamente fueron azotados de esa manera, sino que los meten en el lugar más profundo de la cárcel, donde huele más feo, donde está más húmedo, donde está todo más terrible, y les ponen sus pies en el cepo. El carcelero es el gobernador, digámoslo así, de esa cárcel, el alcaide, ¿verdad? Pero alcaide es una palabra que casi no usamos nosotros. El carcelero se da cuenta de que se trataba de criminales particularmente peligrosos, ¿verdad? Por la forma en que le están diciendo que le ponga seguridad. Los pone en el área de máxima seguridad y para estar doblemente seguro mete sus pies en el cepo, que probablemente estaba sujeto a la pared. A menudo estos cepos se utilizaban como instrumentos de tortura. Tenían varios agujeros para las piernas, lo que permitía un fuerte estiramiento del torso y por tanto creaba un dolor insoportable por entumecimiento. Esto hace que el milagro de su posterior liberación, que vamos a ver la próxima semana, sea aún más notable. Quedémonos hoy, mis hermanos. Como les digo, esta es la primera parte de lo que terminaré la próxima semana, si el Señor lo permite. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos como iglesia a soportar por la predicación del Evangelio? En nuestras fuerzas probablemente no lo logremos. No lo es más, les aseguro que no lo vamos a lograr. Solamente en Cristo podemos tener, y vamos a ver cuál fue la respuesta de Pablo y Silas ante esa circunstancia que cualquiera de nosotros nos hubiera desanimado terriblemente. Y decir, pero Señor, ¿cómo es posible? Yo lo que estaba era predicando el Evangelio. Si yo lo que estaba haciendo era liberando a esta muchacha de un ataque demoníaco. Ve qué injusticia como me están tratando. Yo no me merezco esto. Meditemos en todo esto. Meditemos a qué le estamos poniendo atención. ¿Qué tanto estamos esforzándonos en el reino de los cielos? Vean, y esto lo quiero decir con mucho amor, de verdad, con mucho amor. Pero se los tengo que decir porque los quiero mucho. Pero yo los domingos, lo primero que hago cuando me levanto es que empiezo a ver el WhatsApp para ver qué tengo, de por qué no va a venir algún hermano hoy domingo. Mis hermanos, estamos esforzándonos de verdad para las cosas del Señor. Por lo que no vengo a la iglesia es un motivo suficiente por el cual yo no voy a ir mañana al trabajo. O sea, yo mañana puedo decirle lo mismo que dije hoy, para no ir mañana al trabajo y decirle, jefe, mire, es que tal cosa, no voy a ir hoy a trabajar. Mis hermanos, tenemos a dos hombres aquí que están siendo azotados, están siendo puestos en ese instrumento tan terrible por la predicación del Evangelio. Y vamos a ver qué hacen. La próxima semana lo vamos a ver. ¿Cuál es su reacción? Mis hermanos, el reino de Dios requiere un esfuerzo. Pero no un esfuerzo con nuestras fuerzas, es solo en Cristo.
Es solo el Espíritu Santo que puede darnos y poner en nosotros tanto ese querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hagamos introspectiva. Recibamos el mensaje de la palabra de Dios. Señor, mire, sí, yo no estoy dando mi mejor esfuerzo para las cosas tuyas. No estoy dando, ¿verdad? Con cualquier cosita no vengo a la iglesia. Con cualquier cosita me esquineo para hacer el culto familiar de esta semana. Y mi corazón mentiroso me da una excusa para decir, no, tiene razón, usted está muy cansadito. Vaya, acuéstese, porque usted ha hecho mucho. Más bien, lo felicito porque tuvo el pensamiento que quiso hacerlo, pero no lo hizo. Pero por lo menos ese pensamiento está bien. Y ya nuestro corazón nos dijo eso, entonces ya nos sentimos contentos y nos acostamos. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado con lo que nuestro engañoso corazón nos hace pensar. La Biblia por todos lados nos va a mostrar ejemplos como estos, donde hombres sostenidos por el poder de Dios hacían cosas como estas que uno dice, Señor, estoy en pañales en tus caminos. Estoy en pañales. Ayúdame a caminar en el camino cristiano que tengo por delante. ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que correr esa carrera? Se los voy a decir hasta el día que me muera. Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo así podemos correr esta carrera, con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se me desanimen, sigan adelante, pero puestos los ojos en Cristo. No con sus fuerzas, no lo va a lograr. Pídale al Señor que lo fortalezca y que pueda ser un cristiano que se sienta regocijado, aun cuando es vituperado por la causa de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por esta primera parte de la exposición que culminaremos el próximo domingo. Señor, perdónanos porque hemos sido débiles, hemos sido inconstantes, nos decepcionamos, nos desanimamos con cosas pequeñas, Señor, que no tienen mérito. Y Señor, cuando vemos cosas como estas, únicamente podemos caer humillados delante de ti, pidiendo perdón y pidiéndote, Señor, que nos dé fuerzas para continuar esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, guíanos, permítenos ser exhortados con tu palabra cada día y que la gracia tuya sea en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.